Buenas hermanos, ¿cómo andan? Les quería hablar sobre nuestra unión con Cristo, pero ahora desde la perspectiva de cómo apropiarse de la unión con Cristo, cómo aprovechar al máximo nuestra unión con Cristo, cómo sacar al máximo el jugo a la naranja, porque al fin y al cabo eso es lo que va a hacer la diferencia en la vida cristiana. Pues no por nuestras propias fuerzas vamos a ser mejores, sino por cómo nosotros vivimos en comunión con Cristo. Al fin y al cabo hay muchas personas que viven sus vidas, pero terminan gravemente, digamos. No sé si son creyentes muchos de ellos, porque no sabes, porque hicieron algo muy grave al final, cometieron pecados horribles. Ravi Zacharias, por ejemplo. No quiero hablar mal de ahora Steve Lawson. Hoy, bueno, estoy grabando hoy, se corrió la noticia en la página oficial de la iglesia de él que él tuvo una relación indebida con una mujer. ¿Por qué muchos no viven como deberían vivir? ¿Por qué muchos no son ejemplo para los demás de cómo vivir la vida cristiana? ¿Por qué no viven de acuerdo a la talla que deben vivir, que es conforme a la estatura de Cristo? ¿Por qué? La respuesta es porque dejan en un momento de apropiarse de esa unión y apagan el espíritu. Dejan de creer en el Evangelio y es al creer en el Evangelio que el Espíritu nos es suministrado, como dice Gálatas 3, versículo 5. Aquel pues que os suministra ahora el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Pero apagamos el Espíritu si dejamos al lado a Cristo, hermanos. Por eso en esta clase les voy a explicar cómo aprovechar más la unión con Cristo de acuerdo a la carta a los de Gálatas también. Pues vemos que ellos dejaron de experimentar a Cristo en sus vidas. Gálatas 1, versículo 6, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Se alejaron de Dios. Él es el que le puede hacer vivir la vida cristiana. Se alejaron de Él, quien les llamó por la gracia. Era una gracia. Y ellos desperdiciaron eso, desperdiciaron la gracia. Y empezaron a escuchar a otros que les querían perturbar, que les querían espiar la libertad que ellos tenían en Cristo Jesús, como dice Gálatas 2:4. Pero Pablo dice: ni siquiera si yo o un ángel les predica un evangelio diferente, les deben escuchar. Y luego menciona el ejemplo de Pedro mismo, el apóstol, quien no estaba viviendo conforme a Cristo, conforme al evangelio. Y aún así, Pablo le exhortó a Pedro, pues es Cristo la norma de la vida cristiana, es el evangelio la norma de la vida cristiana, no un hombre. Si el hombre está viviendo por temor a los hombres, como el caso de Pedro, y no por la gracia recibida, como el caso de Pedro, está mal. No podemos seguir a ese hombre. Debemos seguir al Evangelio, conforme al Evangelio debemos andar. Y por eso luego Pablo habla que ustedes saben que fueron justificados por la fe, por solo creer, y además viven la vida cristiana por la fe. Por eso Gálatas 2:20, Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego en Gálatas 3 empieza a hablar ya en el versículo 1 que ustedes vieron claritamente a Cristo crucificado, y se entiende que ellos vieron con los ojos de la fe, pues no todos estaban ahí en Jerusalén, pero ellos cuando se convirtieron como que fueron
trasladados a la obra de Cristo en la cruz. Y también cuando ellos escucharon por primera vez el Evangelio por la boca de Pablo o de otros creyentes, ellos fueron trasladados a la cruz mismo y creyeron. Ellos vieron a Cristo ahí en esas palabras, a Cristo crucificado, pero ahora estaban olvidándose. Estaban queriendo vivir por la carne y no por el Espíritu que vino cuando creyeron. Y Pablo les dice, ¿tan necios sois? Tantas cosas en el versículo 4 dice, habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. En otras versiones dice, tantas cosas habéis experimentado en vano. Pues esa palabra padecido se puede traducir de dos maneras, experimentado o padecido. Y de acuerdo al contexto, que es el rey, muchos lo traducen como tantas cosas habéis experimentado. Ya sea de la una manera o de la otra, ellos experimentaron cosas favorables para ellos, experimentar las bendiciones de Dios, o cosas no favorables, que es, digamos, recibir persecución, padecer, pero que eran bendiciones, porque es bueno padecer por la causa de Cristo. Entonces, de las dos maneras se entiende que ellos habían experimentado bendiciones. Tantas bendiciones habéis experimentado en vano, si es que realmente fue en vano. La cuestión es que Pablo les quiere por todo lado enfocar para que ellos vuelvan a la gracia, para que ellos se recuerden todo lo que experimentaron en sus vidas, para que ellos se recuerden la gracia de Cristo, lo que es vivir en libertad y no en esclavitud, que es el contexto de la carta, Gálatas 5.1, a la libertad fuisteis llamados. Eso es Gálatas 5.3. Luego en Gálatas 5.1 dice que no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dice, para la libertad Cristo les hizo libres. Pero Pablo por todo lado les hace acordar entonces los beneficios de estar en Cristo. Un autor comentando esto de Gálatas 3.4, de tantas cosas habéis experimentado en vano, comenta, Longenecker se llama, Pablo está convencido de que si los cristianos de Galacia solamente hacían la conexión entre su predicación y las bendiciones de Dios en sus vidas, si hacían esa conexión de la predicación que Pablo les hablaba de Cristo, y al escuchar esas palabras hacían la conexión con los resultados de esa predicación al ser creída por ellos, al creer la obra de Cristo en la cruz, pues era eso lo que Pablo predicaba. Y ver las bendiciones que provenían de esa predicación que fue creída en ellos, al ver esas bendiciones que experimentaron el Espíritu en sus vidas y los frutos del Espíritu, gozo, paz, amor, etc. Y también el ministerio empoderado por el Espíritu Santo. Al ver esa conexión entre la obra de Cristo en la cruz, predicada y creída, y luego tener los beneficios en sus vidas, los judaizantes no tendrían chance, dice, si ellos hacían esa conexión. Y los problemas serían resueltos. Si ellos hacían esa conexión de lo que experimentaron cuando creyeron, los judaizantes no tendrían chance, pues los judaizantes predican esclavitud y les lleva la amargura. Y los problemas serían resueltos, dice. Y ya no habría más, digamos, problemas en cuanto a qué doctrina conviene o no. La cruz de Cristo siempre te va a enfocar a la doctrina correcta. La fe evidencia, las bendiciones también se sacan de aquí. Las bendiciones son importantes. Las bendiciones demuestran que estás viviendo una vida en Cristo. El no caer en pecados y el avanzar en la santificación demuestra que estás viviendo una vida en Cristo.
y te hace ir a Cristo y recordar que solo en Cristo hay bendición. Fuera de Cristo hay lo peor de lo peor. Por eso Pablo también decía, de Cristo desligasteis los que por la ley se quieren justificar. De la gracia habéis caído. No que se pierda la salvación, pero ellos están viviendo como que si no hubiera salvación. Pues se están desligando de Cristo. Y entonces van a vivir de una manera ficticia, mal. Pues realmente ellos están en Cristo, pero van a experimentar el pecado. Van a sembrar para la carne y cosechar corrupción en sus vidas. No van a ser cristianos fructíferos. Por eso muchos cristianos son llevados antes al cielo o pecan y reciben, digamos, el castigo de la vergüenza, como este cayó. Son disciplinados y luego vuelven, sí, pero ya tienen una cicatriz. Claro, Cristo les perdona y deben seguir viviendo en Cristo. Esa es la única solución también para vivir luego de esa caída. Sin Él van a caer más y más. Pero ya tienen cicatrices feas, que inclusive sacan del pastorado, del ministerio. Hermanos, a muchos debemos vivir en Cristo. Debemos apropiarnos más de Cristo, hermanos. Con respecto a eso, Thomas Goodwin dice lo siguiente, un puritano del año por ahí 1600 y algo, dice: Dios cargó las iniquidades de todos nosotros sobre Cristo, y yo soy uno de ellos. Él cargó con mis iniquidades, Dios las cargó todas sobre Él. Jesucristo ha resucitado. Esto lo hizo por mí, para que yo resucitara en novedad de vida aquí. Y mientras tanto se ha ido al cielo y allí guarda un lugar para mí. Y entiendo que esta forma de aplicación ocupa gran parte del sentido de Pablo en Gálatas 1, cuando dice: Él se reveló a su Hijo en mí. Sé que todo lo que hizo fue por mí. Y esta aplicación de Cristo se encuentra en Gálatas 2:20. Vivo yo, pero no yo, sino Cristo en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego dice: y si obtenéis esta clase de aplicación de Cristo a modo de seguridad, habrá que Cristo habite en vosotros con propósito. No tendrás necesidad de forzar tus pensamientos en la meditación de Él, pero hará que tus pensamientos se detengan en Cristo con propósito, que ha hecho esto en la cruz y esto por ti, y que continuamente toda vuestra vida en la carne, como Pablo allí, será vuestra vida por la fe en el Hijo de Dios. Así, he ejemplificado en algunos detalles cuán lejos estamos nosotros los cristianos en esta época de lo que estaba en los corazones de aquellos tiempos. Y lo estaba en la experiencia de este gran santo, el apóstol Pablo, que oró por todos los santos después de este tiempo hasta el fin del mundo. Aunque no hayamos alcanzado todo esto, busquemos estas cosas para alcanzarlas. No nos contentemos con que Cristo es nuestro en cuanto a nuestro estado, pero procuremos que Él habite en nosotros de esta manera por la fe, hermanos. Esto es por lo que debemos orar, por lo que debemos luchar. Está en esta vida y en alguna constancia. De lo contrario,
nunca habría rezado por ella de esta manera. No os contentéis con que Cristo tenga una relación con vosotros, sino buscad esta unidad comunicativa, completiva, que es lo que llena de esa relación. Aquí el comentarista estaba comentando Efesios 3:17, que dice: habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo oraba eso en Efesios 3:17, que Cristo habite, tome lugar más por la fe. Y Thomas Goodwin hacía esta distinción, que Cristo habita, sí, está, pero aquí menciona que nosotros por la fe ejerzamos más esa comunión que tenemos con Él, que vivamos, experimentemos más esa unión por medio de la fe, que experimentemos a Cristo más en nuestra vida por medio de la fe, pues la fe en un cierto sentido es una responsabilidad que nosotros debemos ejercer. Y por eso decía que esto debemos buscar. No nos debemos contentar con que Cristo tenga una relación con vosotros, sino buscad esta unidad comunicativa. Y como dije antes, otro autor dijo que las bendiciones de Cristo nos hace sacar las vanas, digamos, doctrinas esclavizantes, el saber las bendiciones. Por eso es bueno leer las Escrituras y saber todo lo que tenemos en Cristo, para experimentar eso, hermanos. Leer los Salmos. Por ejemplo, el Salmos, aquí tengo Salmos 139:14, que dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, por eso le alabas, por las obras maravillosas. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Tu alma sabe muy bien lo que es experimentar a Cristo en tu vida? ¿O ya hace tiempo dejaste de deleitarte en Cristo y ahora estás en una esclavitud? Tu alma lo sabe muy bien. Salmos 103, versículo 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmos 103, versículos 4 al 5. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué quiere decir esto? Que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, ya les explico eso, pero también les explico otro salmo. Le leo otro salmo y vuelvo a ese porque quiero hacer hincapié en eso del águila. Hay otro salmo que dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El cedro crece aún en el desierto o en frío. El cedro crece y es alto, alto, y tan alto que también el cedro es un signo de orgullo también, pues es alto, alto, es fructífero. Pero aquí también lo usa Pablo, el salmista, como un signo de bendición, que aún en sequía crece, y así será el justo. Pero volviendo a qué significa que nosotros nos vamos a rejuvenecer como el águila al degustar las bendiciones, el poder de Dios en nuestros corazones, en nuestra alma. ¿Qué se refiere esto de que nos rejuvenezcamos como el águila? El águila, cuando ya cumple cierta edad, ponele 20 años de edad o sí, por ahí, o no sé, más o menos, ¿qué pasa con el águila? El águila
bueno, las uñas se le salen, se le queda muy de una manera que no puede cazar. El pico se encorva así y no puede morder, que se le encorva, se le queda así y no puede cazar. Entonces, a esa edad, muchos águilas mueren. Pero hay otras águilas que quieren vivir más y viajan, van a un lugar alto, en una montaña, se refugian ahí. Y ahí se golpean contra la pared para quebrar su pico y esperan un tiempo para que se le crezca uno nuevo. También las uñas rascan, también se le quiebran para que se le crezcan nuevas uñas. Y luego se crecen y luego llegan a vivir muchos años más hasta lograr como 40 años de vida. Y por así decirlo, tienen otros 10 o 20 años más de vida. Y eso es lo que hace Cristo en las bendiciones para nosotros. Nos rejuvenece. El Evangelio nos rejuvenece, hermanos. Eso es lo que experimentamos en Cristo. Recordate esas bendiciones de Cristo. Que tu alma lo sepa muy bien. Bueno es acordarse de los beneficios de Jehová, hermanos. Hay un salmo que dice eso. Aquí ya les encuentro porque tengo anotado aquí. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Creo que había anotado aquí. Esto es lo que hace la diferencia, hermanos. No olvidar ninguno de sus beneficios. ¿Qué dice Gálatas 4, versículo 15? También Pablo les reprocha que ellos se olvidaron. Ellos corrían bien su carrera antes, corrían bien. Pablo les dice, y en el 15 le dice, 4:15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Antes dice que le recibían a Cristo como si fuese Cristo, o como si fuese un ángel de Dios. Le recibían a Pablo aún que se veía que él estaba enfermo con una enfermedad. Le recibían como a Cristo, pues tenía una satisfacción por escuchar lo que Pablo decía, las palabras de la cruz de Cristo. Pero ahora, ¿dónde está esa satisfacción que experimentaban? No está más esa experimentación. Por eso en Gálatas 6, versículo 16, Pablo dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, y la regla de la gracia, la regla de la nueva creación, no de vivir según la circuncisión, de confiar en las propias obras, de seguir la ley, sino en creer. Los que creen y los que andan conforme a esta regla de la nueva creación, que ahora están en una nueva creación ya, su viejo hombre que representaba el Adán, ya dejó de existir, ahora están en Cristo, donde se vive en Cristo, en comunión con Él, Gálatas 2:20. Los que anden conforme a esta regla de la nueva creación, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Que experimenten eso, paz y misericordia. Hay muchos cristianos también que deberían ser ya maestros también en cuanto a esto, hermanos, pero no. Jesús dijo en Mateo 11, por el 28 más o menos, que Cristo es el que iba a dar descanso al alma. Mi yugo es benigno y mi carga es ligera. Eso es lo que Cristo promete para la vida cristiana. Liberación de la esclavitud del pecado y de las leyes legalistas que te llevan a la esclavitud, como los fariseos hacían. Pero Jesús prometía una carga ligera, que ellos iban a obedecer, sí, pero de corazón. No iba a ser forzoso porque iban a obedecer en Cristo. Y el autor Hendriksen dice que lo que está diciendo en realidad Jesús es que la sencilla confianza en Él y la obediencia a sus mandamientos
nacida de nuestra gratitud por la salvación, ya impartida por Él, es placentera, es ligera, es placentera, trae paz y gozo, dice. La persona que vive este tipo de vida ya no es esclavo, ha llegado a ser libre, como esa águila, hermanos. El descanso, que es paz del corazón y de la mente, que Jesús aquí provee, es lo opuesto a la gravísima tensión mental que envía a tanta gente a los doctores, a los hospitales y a la muerte. La ausencia de paz, sea en la forma de ansiedad o de rencor y ánimo de venganza, es decir, el deseo ardiente de arreglar cuentas, puede producir úlceras, colitis, hipertensión, ataques al corazón. Las enseñanzas de Cristo, si se toman de todo corazón, tienen un efecto curativo en toda persona, alma y cuerpo. Él es un Salvador completo. Pero fuera de Cristo, ni los creyentes se salvan. Si quieres ser un creyente viviendo fuera de Cristo, me arriesgo a decir, dos cosas pueden pasar. Que entres en un bucle donde peques más y por lo tanto Dios te tenga que disciplinar hasta que puedes llevarte al cielo. O te tenga que disciplinar haciendo caer en un grave pecado para que sepas que sin Él nada podés hacer. Pero en Cristo podés avanzar y no llegar a esos extremos, hermanos, en Cristo, acordándote de todos los beneficios de que vienen de vivir en Cristo, hermanos. Pues la vida en Cristo no es hecha para ser cargosa, sino para ir creciendo en Cristo, en paz, abundando en acción de gracias, como dice Colosenses 2:8 por ahí. Creciendo, renovando nuestra mente a la imagen del Hijo de Dios. Espero que esto les haya sido de bendición.